Seré honesto contigo. No sé qué es más aterrador, que alguna criatura inexplicable se lleve a alguien al bosque para siempre, o que esa cosa se lleve a un ser querido y luego lo deje ir, solo para que nunca vuelva a ser el mismo. Esta historia, titulada La Hondonada, de NJJJ, describe un encuentro muy perturbador en las montañas Apalaches, cuando dos hermanos deciden reunirse para ir a cazar. El autor cree que fue un encuentro con el gato Wampus, pero fuera lo que fuera, una cosa es segura. Algo se llevó a su hermano en los Apalaches, pero lo dejó ir. Mi hermano Daniel había estado viviendo en las montañas durante 2 años, cuando me envió la foto de las marcas de garras a 2,5 metros de altura en un álamo tulipán, clavadas profundamente en la corteza. Eran 5 surcos paralelos que parecían hechos por alguien atacando el árbol con un rastrillo de jardín, excepto que el espaciado era particularmente ancho y los cortes llegaban hasta la madera pálida debajo. Probablemente un oso, me escribió. Tal vez un felino. Están regresando, ya sabes, los leones de montaña. Yo estaba sentado en mi camioneta fuera de un almacén de distribución en Dayton, comiendo un sándwich de gasolinera que sabía al plástico en el que venía envuelto. Llevaba conduciendo montacargas para la misma empresa desde los 19 años, y la hora del almuerzo era la única parte del turno que esperaba con ansias. Era noviembre, el cielo tenía el color del agua sucia de fregar platos, y yo había estado posponiendo este viaje durante 6 meses. «Sigues diciendo que vas a venir. Empiezo a pensar que tienes miedo». No tenía miedo, simplemente no veía el sentido de conducir 9 horas para sentarme en el bosque y no disparar a nada, que es en lo que siempre terminaba la caza con Daniel. Hablaba demasiado, se movía demasiado fuerte y se aburría después de la primera hora. Pero siguió insistiendo y las fotos siguieron llegando. Me contó sobre los susurros fuera de su puerta principal a las 3 a.m. Una vez encontró un conejo muerto en su porche, arreglado de una manera que no podía describir del todo, pero que le ponía la piel de gallina. Finalmente cedí. Bien. Le envié un mensaje después de acción de gracias. Yo llevo el bourbon. El viaje desde Dayton hasta la casa de Daniel en el este de Kentucky tomó 11 horas comparadas. Salí antes del amanecer de un viernes. Las carreteras estaban vacías y cubiertas de escarcha. Me detuve por gasolina a las afueras de Charleston. La estación era uno de esos viejos lugares independientes con 2 surtidores y una tienda que vendía cebo vivo, tabaco de mascar y billetes de lotería. Llené el tanque y entré por café. La mujer detrás del mostrador tenía quizás 70 años, con el cabello blanco recogido y apretado. Su piel parecía una manzana seca. Me observó servirme el café sin parpadear. Cuando lo llevé a la caja levantó una ceja y dijo, «¿Te diriges a las montañas?» «Sí, señora». «¿Familia?» Mi hermano tiene un lugar a las afueras de Belfry». Ella parpadeó. «La casa Odum en la cresta», dijo. Yo no le había dicho el nombre de Daniel ni el nombre de la propiedad. «Pueblos pequeños», supuse. «Sí, esa misma». Ella cobró mi café, sus dedos muy lentos sobre las teclas, dolorosamente lentos. «Ten cuidado en esas carreteras, se acerca una tormenta mañana. Nieve en lo alto, lluvia abajo». Me entregó el cambio sin mirarme a los ojos. «Ten cuidado en general». Esperé a que dijera más, pero no lo hizo. En su lugar se dio la vuelta, acomodando paquetes de cigarrillos como si yo ya hubiera ido. El café sabía quemado, pero me lo bebí igual. Conduje más profundo en Kentucky. La autopista dio paso a carreteras estatales y esas a caminos rurales que serpenteaban a través de hondonadas y crestas con nombres como Arroyo Grasiento o Rama Congelada.
La señal de GPS murió en algún lugar cerca de la línea del condado de Pike. Estaba navegando por las indicaciones que Daniel me había enviado. Estaba a unos 20 minutos de su casa, cuando tomé una curva y vi una camioneta detenida en el arcén. Un hombre estaba agachado al borde de la carretera haciendo algo con sus manos. Parecía estar sacando algo del camino. Atropello, pensé, viendo la forma oscura y sus manos enterradas en el pelaje. Me detuve detrás de él para ayudar. El hombre se enderezó. Era más joven de lo que pensaba, tal vez 40 años, con un rostro delgado. Sus manos estaban húmedas de sangre, oscuras bajo la luz gris. «Solo quitando esto de la carretera», dijo con un acento montañés plano. «No me gusta dejarlos para que los atropellen 2 veces». Me acerqué y miré lo que estaba arrastrando. Era un ciervo, o solía serlo. El vientre estaba abierto desde el esternón hasta la pelvis. Los órganos se habían derramado en un montón húmedo sobre el asfalto. Eso no era inusual para un atropello, pero lo inusual era el resto. La cabeza de la cosa había sido torcida media docena de veces. No rota, sino torcida. Parecía que alguien la había agarrado por el hocico y simplemente siguió girando hasta que la columna cedió. Los ojos estaban abiertos, cubiertos de una película blanca, mirando hacia atrás a lo largo del cuerpo hacia el vientre arruinado. La boca también estaba abierta, con la lengua colgando en un ángulo que hacía parecer que el animal se reía de alguna broma. «Cristo», dije. El hombre me miró, luego volvió a mirar al ciervo. Sí, no había visto uno tan malo en un tiempo. «¿Qué lo golpeó?», pregunté. Él arrastró el ciervo hacia la zanja y se limpió las manos en sus jeans. «Nada lo golpeó», dijo. «No hay neumáticos ni vidrio. Algo lo atrapó. Algo a lo que le gusta jugar con su comida». El hombre tenía razón. Eso no era daño por impacto. Era más como una escultura macabra. «¿Vas a subir a la casa Odum?», dijo. «Tu hermano, ¿verdad? El del norte». No pregunté cómo lo sabía. «Dile que Red Williamson dice hola. Y dile...» Se detuvo, moviendo la mandíbula. «Dile que mantenga sus puertas cerradas. Todas, incluso las que cree que no importan». Se subió a su camioneta y se fue. Me quedé ahí, con el olor a sangre y algo más, almizcado y agrio, pesado en el aire frío. La casa de Daniel estaba en una cresta con vistas a una hondonada tan profunda que el fondo ya estaba en sombras, aunque faltaba 1 hora para el atardecer. Era una casa victoriana vieja, con un techo que formaba picos como una hilera de dientes torcidos. Daniel estaba esperando en el porche. Se había dejado crecer una barba espesa y roja. Hicimos ese medio abrazo de hermanos. «¿Largo viaje?», preguntó. «Lo suficiente», respondí. Le conté sobre el vecino, Red Williamson, y el ciervo mutilado. La sonrisa de Daniel vaciló por un segundo. Cuando le describí cómo la cabeza del ciervo estaba torcida hacia atrás varias veces, su expresión cambió a disgusto. «¿Eso es lo que hizo?», preguntó. Luego cambió de tema rápidamente y me invitó a entrar. El interior de la casa era más agradable de lo que esperaba, renovado y moderno. Sin embargo, había una escalera en la parte trasera que llevaba a un rellano, donde el papel tapiz aún se estaba despegando. Había una puerta debajo de las escaleras que tenía cerrada con un candado. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté. «Sótano, no bajo allí», dijo él. «¿Por qué no?». Se encogió de hombros. «Los cimientos están mal, todo se inunda cuando llueve». Me llevó a mi habitación de invitados en el piso de arriba. Mientras me acomodaba, miré por la ventana hacia la hondonada. En la oscuridad de abajo, algo se movió brevemente. Solo una sombra allí, y luego desaparecida,
deslizándose entre los árboles. Desempaqué y bajé a cenar. Cenamos bistecs y bebimos el borbón que traje. Daniel empezó a hablar de lo que él llamaba la rareza. Me recordó cuando éramos niños y encontramos perros muertos en el bosque, colocados como si estuvieran durmiendo. Sugirió que nuestro padre sabía sobre estas cosas de los Apalaches, pero nunca nos lo dijo. Lo de aquí no da miedo, es interesante, insistió Daniel. Ese ciervo que viste, eso es nuevo, significa que algo está cambiando. Estaba genuinamente emocionado. Después de la cena, me llevó al porche. Nos envolvimos en mantas contra el frío. «Dale un minuto», susurró. «Solo escucha». Al principio solo era el viento, pero luego empecé a escuchar algo más. Un ritmo, como pasos, o tal vez un latido moviéndose a través de la hondonada abajo, pesado y lento. «¿Lo escuchas?», susurró Daniel. Asentí. «Todas las noches», dijo. «Nunca lo he visto claramente, pero a veces», señaló hacia la línea de árboles. Ahí, en el borde de la oscuridad, algo se movió. Una forma alta y encorvada. Estuvo allí quizá 2 segundos y luego desapareció. «¡Jesucristo!», dije. Daniel sonreía. «¿Qué es?», pregunté. «Esa es la belleza de esto. No tengo ni idea». Nos quedamos despiertos hablando hasta tarde, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Él parecía estar bien, a pesar de las cosas espeluznantes. Cuando finalmente me fui a la cama, cerré mi puerta con llave. Hábito probablemente, o tal vez no. Al amanecer, hacía frío. A las 6 a.m. ya estábamos en la camioneta, dirigiéndonos a un terreno público para cazar. Caminamos hacia el bosque. Los árboles eran masivos, antiguos. A media milla adentro, Daniel señaló una huella en el barro. Era larga y la parte trasera se arrastraba, como si lo que la hizo caminara sobre sus talones. «¿Qué hizo eso?», pregunté. «No lo sé», dijo él. «Empecé a verlas hace un mes». Llegamos a una hondonada en forma de cuenco y esperamos. Pasó 1 hora, luego otra. De repente el bosque se quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar, todos a la vez. «Algo anda mal», dije. Daniel escuchó. El bosque estaba absolutamente quieto. Entonces Daniel miró hacia la hondonada. A unos 200 metros, algo estaba parado en el borde de los árboles. Al principio pensé que era un ciervo, pero luego se movió. Caminaba sobre 2 piernas. La forma estaba encorvada, moviéndose con un andar extraño y tambaleante. Las extremidades parecían dobladas incorrectamente. Se detuvo y nos miró. «No te muevas», respiró Daniel. Nos quedamos allí, observando a la cosa observarnos. Eventualmente se deslizó hacia los árboles y desapareció. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté. Daniel estaba empacando su equipo rápidamente, con los ojos brillantes de emoción. «Esa es la rareza. Vámonos, la tormenta viene más rápido de lo que pensaba». Mientras regresábamos, vi más de esas huellas extrañas, ahora superpuestas. Algo había estado caminando en círculos mientras estábamos allí. La lluvia llegó fuerte y velado. De vuelta en la casa, la visibilidad era casi nula. Encendimos un fuego y tratamos de relajarnos, pero mi atención volvía a las ventanas oscuras. Alrededor de las 8 se fue la luz. Encendimos velas. Empecé a relajarme hasta que escuché los pasos en el porche.
pasos pesados, deteniéndose justo fuera de la puerta principal. Daniel se puso rígido. Luego, un sonido nuevo, uñas arrastrándose por la madera. ¿Ha pasado esto antes?, pregunté. No tan cerca, dijo él. Luego vino un gemido extraño desde la hondonada, un sonido agudo que subía y bajaba, como una mujer llorando, pero imitando el dolor, no sintiéndolo realmente. El gemido se acercó. Daniel miraba la puerta con terror. Por primera vez vi miedo real en su rostro. Los sonidos continuaron durante horas, pasos, gemidos, y una vez una voz de mujer llamando un nombre, suave y ahogada, con una cadencia incorrecta. No contestes, dijo Daniel. Hagas lo que hagas, no le hables. Alrededor de la medianoche, los sonidos cesaron. Revisamos la casa. Todo estaba cerrado, incluyendo la puerta del sótano con su candado. Convencí a Daniel de que fuera a dormir mientras yo montaba guardia. Me senté frente a las brasas moribundas y en algún momento el cansancio me venció y me quedé dormido. Me desperté de golpe con un sonido que no pertenecía a la casa. Las velas se habían apagado. «¡Daniel!», llamé, sin respuesta. El sonido había venido de la parte trasera. Fui al cuarto de lavado. Estaba vacío, pero la puerta del sótano, la que tenía el candado, estaba abierta de par en par. El candado yacía en el suelo, todavía cerrado, como si simplemente hubiera caído a través del metal. La oscuridad en el hueco de la escalera era absoluta. Corrí a revisar la habitación de Daniel. No estaba. Volví a la puerta del sótano. Tuve que bajar. Para mi sorpresa, el sótano no estaba inundado. El suelo era de concreto seco. El aire olía a tierra. Y debajo de eso, a pelaje húmedo y agrio. El mismo olor que el animal muerto en la carretera. Mi linterna cortó la oscuridad. El sótano era enorme, dividido en habitaciones. En la última habitación, bajo el porche trasero, encontré a Daniel. Estaba acurrucado en un rincón, temblando. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de marcas, rasguños y surcos profundos. «Daniel», dije, tocando su hombro. Estaba helado. Cuando lo giré, sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. «Tenemos que irnos», le dije. Él movió la boca pero no salió ningún sonido. De repente, detrás de mí, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Me giré con el rifle en alto. Mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad que siguió tenía peso, podía sentirla tocando mi piel. El olor a podredumbre y almizcle se volvió abrumador. Algo se movió en la oscuridad, muy cerca. Presa del pánico, disparé el rifle. El fogonazo iluminó la habitación por un segundo ensordecedor y la vi. Una forma como de mujer. Algo que alguna vez había sido una mujer. La cara estaba estirada y distorsionada. Hileras de dientes que seguían más allá de lo normal. Ojos amarillos como los de un gato. Estaba cubierta de un pelaje extraño, una mezcla de pelo humano y de gato. Y esa cara estaba sonriendo. Fue solo un segundo de luz. Luego algo me golpeó fuerte en el pecho levantándome del suelo. Perdí la conciencia. Desperté en el porche delantero al amanecer, con el pecho dolorido. Entré a la casa buscando a Daniel. No estaba. La puerta del sótano estaba cerrada e, increíblemente,
bloqueada desde adentro. Corrí afuera y lo vi. Daniel estaba de pie al borde de la hondonada, sin camisa, mirando hacia los árboles. Tenía la espalda cubierta de marcas oscuras, rasguños. Corrí hacia él. Cuando lo giré, sus ojos eran diferentes. El hombre que me miró era un extraño. Lo llevé al hospital. Los médicos dijeron que las heridas parecían tener semanas de antigüedad, no horas, y que parecían un ataque animal. Pero yo sabía que no era ningún animal normal. Daniel fue dado de alta esa tarde. Lo llevé a casa para que empacara. Se movía como un fantasma. «No voy a volver aquí», dijo. «Nunca». Lo llevé al aeropuerto para que volara a Dallas. Mientras esperábamos, le pregunté, «¿Qué crees que era esa cosa?» Daniel me miró, y por un momento vi a mi hermano detrás de esos ojos cambiados. «He oído a los locales llamarlo algo», dijo. «Una mujer que ha sido transformada en un gato. Llámame loco, pero lo que fuera, quería que viera algo. Y en la oscuridad lo vi. Y ahora nunca podré dejar de verlo». No me atreví a preguntar qué vio. Eso fue hace 3 años. Daniel vendió la casa. Poco a poco ha vuelto a la normalidad, pero me cuenta sobre sus pesadillas, sobre ver a esa cosa en la oscuridad. Creo que esta podría ser la primera historia del gato Wampus que he leído. Y honestamente, es mucho más escalofriante de lo que suena el nombre. Pero lo que realmente se queda conmigo es, ¿por qué no mató a Daniel? ¿Qué fue lo que ella quería que él viera? Buenas noches. Muchas gracias a todos por sintonizar Unexplained Encounters. Soy su anfitrión, Darkness Prevails. Si tienen una historia aterradora, envíenla. Hasta la próxima, manténganse a salvo y mantengan el misterio, porque este mundo es uno muy extraño. Las criaturas extrañas no solo acechan en los bosques y lugares oscuros, a veces deambulan por los desiertos abiertos y son mucho más extrañas y perturbadoras que las leyendas de los skinwalkers. Esta historia trata sobre un descubrimiento en el desierto que nos persiguió a mis amigos y a mí durante todo un verano, porque lo que encontramos allá afuera también nos encontró a nosotros, y es algo de lo que se habla en textos de hace siglos. Para darles un poco de contexto, a principios de los 90, yo estudiaba en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Tenía un grupo de amigos, unos 6 o 7, y éramos de esos universitarios que se creían exploradores solo porque uno de nosotros tenía una tienda de acampar. Los fines de semana cargábamos las cosas, manejábamos hacia el desierto o las montañas, acampábamos en algún lugar, probablemente ilegal, y bebíamos hasta no ver la luz. El núcleo del grupo éramos mi novia Trisha, mi amigo Ben y yo. Ben era un tipo ruidoso, amigable, de los que le harían pleito a una máquina expendedora si le robaba un refresco. Trisha era más callada, pero muy inteligente, y no dudaba en darte esa mirada cuando decías una pendejada. El resto del grupo, como Danny, Sheila, Royce y Kim, iban y venían. No éramos campistas serios. Llevábamos un atlas de carreteras y elegíamos lugares al azar. La mitad de las veces terminábamos en un terreno plano y vacío, llenos de tierra, quemados por el sol y deshidratados. Todo ocurrió a finales de marzo del 93. Ben había estado hablando de un lugar al sur de Socorro que, según le dijeron, era increíble. Como Marte, decía. La zona se llama la Cuenca de la Jornada del Muerto, una franja de desierto entre el Río Grande y las montañas de San Andrés.
El nombre debió ser una advertencia, pero a los 20 años, esas cosas suenan geniales, no como un mal presagio. Nos subimos a la camioneta Suburban de Royce y llegamos a un lugar vacío. Nada de dunas, solo tierra dura, rojiza, arbustos secos y mesetas a lo lejos. Ni casas, ni cercas, ni líneas eléctricas, nada. Armamos el campamento cerca de un arroyo seco. Hicimos una fogata y pasamos la noche bebiendo. Fue una buena noche, con las estrellas brillando como locas. A la mañana siguiente me desperté inusualmente temprano. El aire del desierto en la mañana es helado. Ben ya estaba despierto, sentado sobre una roca mirando a la nada. Me dijo que quería caminar hacia la meseta para ver qué había. Despertamos a Trisha, que se habría enojado muchísimo si la dejábamos, y empezamos a caminar. Unos 20 minutos después, Ben se detuvo y señaló hacia adelante. Había un venado a unos 100 metros. Desde el principio algo se veía mal. Estaba recostado de lado, con las patas delanteras estiradas. Creí que estaba muerto, hasta que vi una de sus pezuñas raspar débilmente la tierra. Estaba vivo, pero apenas. Parece que está atorado con algo, dijo Ben, y empezó a caminar más rápido hacia el animal. Conforme nos acercábamos, la imagen se volvió más clara, y no me gustaba para nada lo que estaba viendo. La mitad delantera del venado estaba sobre la tierra, delgada y jadeante. Se le marcaban las costillas, pero su mitad trasera estaba, bueno, quiero decir, adentro de algo. Detrás del venado había una masa oscura en el suelo. Las patas traseras del animal entraban en esa masa y no salían. Al principio pensé que era un animal muerto, el cadáver de una vaca pudriéndose al sol. Era una masa oscura, con una textura como de cuero arrugado, de medio metro de alto, como una bolsa colapsada. No tenía una forma definida, pero entonces vimos el cráneo. En un extremo de la masa, descansando contra el suelo, había un cráneo, blanco, liso y muy perturbador, porque no era el cráneo de una vaca ni de un coyote, era humano. Las proporciones eran humanas, la frente, las cuencas de los ojos, los pómulos, pero no tenía mandíbula inferior. El cráneo simplemente terminaba ahí, y debajo de él comenzaba esa masa oscura. La boca no estaba en el cráneo, la boca era todo el cuerpo, o la abertura de éste, y ahí era donde estaban desapareciendo las patas del venado. Mi cerebro intentaba darme excusas lógicas. Es una vaca podrida, es basura, es una roca que parece un cráneo. Pero Ben no dudó. Caminó directo al venado y lo agarró de las patas delanteras. «Ayúdame a sacarlo», me gritó. Trisha le advirtió que no lo hiciera, pero él no escuchó. Agarré al venado por el torso. Estaba caliente, temblando, y podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora. Jalamos con fuerza. El venado se deslizó hacia nosotros un par de centímetros, y luego se detuvo. Había resistencia, no como si estuviera atorado en una rama. Algo lo estaba sujetando desde adentro de esa abertura oscura. Ben jaló con más fuerza, pero el venado no avanzó hacia nosotros. Al contrario, se resbaló hacia adentro, y entonces escuché el sonido. Sonó como cuando sacas una bota atascada en lodo espeso, pero en reversa. Un sonido de succión húmedo y grotesco. Las patas traseras del venado desaparecieron por completo. La masa no se había movido. El cráneo seguía inmóvil, pero el venado estaba siendo tragado. Ben soltó al animal y retrocedió tan rápido que casi me tira. Estaba pálido. Nunca lo había visto asustado, pero en ese momento parecía un niño aterrado. Nos quedamos congelados por unos 30 segundos. Las pezuñas del venado seguían raspando la tierra, pero cada vez más lento, y la masa seguía ahí, inerte, absorbiendo a un animal vivo mientras parecía una simple pila de rocas muertas.
Ben agarró una piedra grande y se la arrojó a la masa. Golpeó con un ruido sordo, pero la cosa ni se inmutó. Solo el venado se deslizó otro centímetro hacia adentro con ese mismo y lento sonido de succión. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Trisha. Dimos la vuelta y caminamos rápido hacia el campamento, en absoluto silencio. Miré hacia atrás un par de veces y todavía podía ver las patas del venado moviéndose contra la luz del sol. Lo dejamos ahí. Es algo que he cargado por mucho tiempo. Sé que no podíamos hacer nada, que no íbamos a pelear contra esa cosa a mano limpia, pero dejamos a un animal para que fuera tragado vivo por algo que no debería existir. A veces, cuando intento dormir, sigo escuchando ese paciente y húmedo sonido de succión. Regresamos al campamento, empacamos todo y nos largamos sin decir una palabra. El viaje de regreso fue un silencio sepulcral. El lunes, volvimos a clases como si todos hubiéramos acordado ignorar lo que pasó. Seguro era una serpiente rara, nos decíamos para engañarnos. Pero yo no podía sacarme de la cabeza ese cráneo blanco, liso, sin mandíbula, y esas cuencas vacías. Ben fue el primero en quebrarse. Me llamó un martes por la noche y me dijo que no podía dejar de pensar en eso. Había revisado libros en la biblioteca buscando animales con un cráneo así, y no encontró nada. Decidimos hablar con el Dr. McBride, nuestro profesor de geología, un tipo experto en el desierto de Chihuahua que amaba esa tierra. Fuimos a su oficina. Ben le contó todo con lujo de detalles. El venado, la masa de cuero, el cráneo, la resistencia al jalar y el sonido de succión. McBride nos escuchó sin interrumpir. Nos hizo preguntas muy específicas sobre el tamaño, el color, si el cráneo tenía líneas de sutura, esas pequeñas grietas en los huesos humanos. Ben le dijo que no, que el cráneo era perfectamente liso. McBride se recargó en su silla y nos dijo: «No les voy a decir que eso era una serpiente». Nos explicó que tal vez era un animal en descomposición y que los gases crearon un efecto de vacío que atrapó al venado y que el cráneo solo era un objeto cercano. Pero cuando nos pidió que le mostráramos en el mapa exactamente dónde estuvimos, hizo una pequeña marca con lápiz. Nos dijo que la jornada del muerto es inmensa, que nadie va ahí y que hay zonas que no han sido pisadas por humanos en décadas. Hay mucho allá afuera que no está catalogado, no porque alguien lo esconda, sino porque no hay nadie para verlo, nos dijo. Tratamos de olvidar todo y la vida volvió a la normalidad, hasta que llegó mayo y el semestre terminó. Ben me llamó un sábado por la mañana, quería volver. Dijo que necesitaba ver si esa cosa seguía ahí o si nos habíamos imaginado todo. Trisha se negó rotundamente al principio, pero terminó aceptando solo para no dejarnos ir solos a hacer una estupidez. Nuestro otro amigo, Danny, se unió creyendo que era solo un viaje de fiesta. Llegamos y acampamos en un lugar diferente, a unos kilómetros al norte del punto original. Esa tarde, Ben y yo caminamos hasta el sitio donde vimos al venado. Encontramos el lugar exacto. No había huesos ni cadáveres, solo una mancha en la tierra, oscura, casi negra, empapada en el suelo árido en un radio de más de 1 metro. Parecía aceite seco. Toqué la tierra y estaba dura. Lo que sea que haya dejado esa mancha ya se había ido. Volvimos al campamento. Me sentía aliviado. Era tarde, pasada la medianoche. Danny ya se había ido a dormir a su tienda y nosotros 3 seguíamos junto a las brasas de la fogata. Yo estaba hablando cuando, de repente, Trisha dejó de mirarme. Sus ojos se clavaron en algo detrás de mi hombro izquierdo. Su rostro no cambió, no gritó, solo se quedó completamente inmóvil.
como un animal a punto de ser cazado. No voltees muy rápido, me susurró. Volteé. A unos 10 metros de nosotros, justo donde terminaba la luz de la fogata y empezaba la oscuridad total, estaba esa misma masa oscura, a ras de suelo, y el cráneo estaba mirando hacia nuestra dirección. Estaba inmóvil, como si hubiera estado ahí todo el tiempo y apenas lo hubiéramos notado. Ben agarró su linterna pesada y la apuntó directo a la criatura. El haz de luz la iluminó perfectamente. La masa era de un marrón casi negro, con esa textura de cuero arrugado. Pero esta vez vi algo más. Tenía extremidades pálidas, del mismo color que el cráneo, aplastadas contra el suelo. Parecían brazos largos, delgados y con demasiadas articulaciones. Los dedos estaban abiertos sobre la tierra. El cráneo descansaba sobre un cuello tan flácido que básicamente era una bisagra que dejaba caer la cabeza hacia adelante. La luz no le molestaba en lo absoluto. No le importaba que lo estuviéramos viendo. «Ve a despertar a Danny», me susurró Ben sin quitarle la linterna de encima. Me puse de pie con cuidado, sin querer apartar la vista. Di la vuelta hacia la tienda de acampar, di unos 5 pasos y Trisha habló con la voz temblorosa. Se movió. Me giré de golpe. La cosa estaba en la misma posición. «¿Cuánto?», pregunté. «Como medio metro». Cuando te diste la vuelta, sus brazos parecieron arrastrar el cuerpo. El cráneo simplemente rebotó y se detuvo. Me di cuenta de que tenían razón. Había un pequeño arbusto que antes estaba detrás de la masa y ahora estaba más lejos. Se había movido. Y lo peor de todo, había esperado el segundo exacto en el que yo aparté la mirada para avanzar. Sentí unas náuseas profundas. Era algo profundamente incorrecto. Desperté a Danny. Salimos corriendo hacia el auto de Ben. No empacamos nada. Ben caminó hacia atrás todo el tiempo, apuntando con la linterna. Subimos al coche. Trisha arrancó y aceleró a fondo, rebotando sobre las rocas en la oscuridad hasta que llegamos a la carretera. El lunes, volvimos a la oficina del Dr. McBride. Le contamos que la cosa había vuelto y que se movía cuando no la veíamos. Esta vez, el profesor se levantó y cerró la puerta de su oficina con llave. Nos confesó que había hablado con una colega de antropología sobre las tradiciones de los pueblos antiguos de esa región. Encontraron viejos relatos y diarios de la época colonial española. Había leyendas sobre algo en esa cuenca. No era un espíritu ni un animal común. La traducción más cercana que la antropóloga pudo dar para la palabra que usaban los nativos era la boca o la cosa paciente. Las historias eran advertencias. No duermas a la intemperie en ciertas zonas de la cuenca. No vayas solo. Y si ves algo que parece muerto en el suelo, no te acerques. Un diario español del siglo XVII mencionaba a unos soldados que encontraron un caballo que estaba siendo consumido desde las patas traseras por un mal rastrero de la tierra. La frase que más se repetía era «una boca en el suelo». McBride nos miró seriamente, sin su tono de profesor, y nos dijo «no vuelvan allá, no tienen con qué lidiar con eso». Cuando nos íbamos de su oficina, noté el mapa en su pared. Ahora tenía 5 o 6 puntos más marcados con lápiz por toda la zona de la jornada del muerto. Él estaba buscando más apariciones, pero Ben no pudo dejarlo ir. En agosto nos arrastró de regreso una última vez. Llevaba una cámara profesional, reflectores potentes, y amarró una línea de pescar con latas vacías alrededor de todo nuestro campamento. Si esa cosa se acercaba, las latas harían ruido. Esa noche no encendimos música ni bebimos. Pasada la 1 de la mañana, Ben pasó la luz de la linterna por el terreno, y ahí estaba, no en el perímetro. Había cruzado la línea de latas sin hacer un solo sonido.
Estaba a solo 5 metros de nosotros, aplastado contra el suelo. Era más grande, la masa era más ancha y los brazos huesudos eran más largos. Ben se levantó hipnotizado. Caminó hacia la criatura. Trisha le rogaba que se detuviera. Ben se agachó a 1 metro del cráneo. Acercó su mano temblorosa a unos centímetros de la masa de cuero. «Está caliente», susurró, con el rostro desencajado. «Está viva allá adentro». Y entonces, mientras los 3 lo mirábamos fijamente, el cráneo se movió. Fue horriblemente lento. Se inclinó unos grados hacia Ben. Las cuencas vacías de los ojos lo miraron directamente. Y la oscura abertura debajo del cráneo, la zona donde habíamos visto desaparecer al venado, se abrió. Se separó lentamente, abriéndose un par de centímetros. Pude ver el interior. Era oscuro, húmedo y jodidamente profundo. Tan profundo que no tenía sentido para algo que estaba aplastado contra la tierra. Ben cayó de espaldas, aterrorizado, arrastrándose hacia atrás. La linterna rodó por el suelo, y por 2 segundos todo quedó en oscuridad. Cuando recuperé la luz y apunté, la cosa había vuelto a su posición original. La abertura estaba cerrada, pero el cráneo se había movido y la boca se había abierto. Corrimos al auto y huimos por última vez, dejando todo atrás. Le contamos esto a McBride, quien palideció y dijo que pediría una investigación geológica en la zona, pero nunca supimos si lo hizo. Se retiró poco después y desapareció del mapa. Trisha y yo terminamos unos meses después. La tensión de lo que vivimos nos rompió. Nunca volvimos a la jornada del muerto y nunca hemos vuelto a ver a la cosa paciente. Pero sé que está ahí afuera, esperando en silencio, en la inmensidad del desierto. Con ustedes estuvo el príncipe heredero. Si la oscuridad te llama y quieres escuchar más relatos que no te dejarán dormir, suscríbete al canal. La noche apenas comienza y hay secretos allá afuera que aún debemos desenterrar. Dulces pesadillas. Dicen que el aislamiento en la nieve te hace ver cosas que no existen, que el frío congela tu mente. Pero las alucinaciones no dejan huellas que cambian de pezuñas de animal a manos humanas a mitad del camino, ni susurran tu nombre con la voz de tu madre muerta. El aislamiento. Todo comenzó con la tormenta. No era una nevada común. Era una pared blanca y sólida que descendió sobre las montañas rocosas con una furia bíblica, sepultando mi cabaña bajo metros de silencio helado. Había venido aquí buscando soledad para terminar mi novela, escapando del ruido de la ciudad. Pero ahora, mirando por la ventana empañada, me daba cuenta de que hay una gran diferencia entre estar solo y estar atrapado. El bosque, que días antes parecía majestuoso con sus pinos cargados de nieve, ahora se sentía como una boca abierta llena de dientes irregulares esperando cerrarse. La temperatura bajó drásticamente esa primera noche, haciendo que la madera de la cabaña gimiera y crujiera como si tuviera dolor, un sonido constante que se clavaba en mi cerebro. Encendí la chimenea, pero el calor parecía ser absorbido instantáneamente por las paredes, dejándome con un frío que no era solo físico, sino que calaba hasta los huesos, un presagio de que algo antinatural había llegado con el viento del norte. Pasé las primeras horas intentando escribir, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la oscuridad exterior, sintiendo esa picazón primitiva en la nuca que te avisa cuando en lugar de ser el observador, te has convertido en la presa. La anomalía. A la mañana siguiente, el mundo era un océano blanco cegador.
Salí con dificultad para revisar el generador y buscar leña, y fue entonces cuando las vi. Las huellas. Al principio, parecían rastros de un alce o un ciervo grande, profundas y pesadas en la nieve fresca. Rodeaban la cabaña en un círculo perfecto, como si algo hubiera estado patrullando mi refugio mientras dormía. Pero lo que me heló la sangre no fue la presencia del animal, sino la inconsistencia de su anatomía. Seguí el rastro hacia la linde del bosque y noté algo imposible. Cada 5 o 6 metros, las huellas cambiaban. Las pezuñas hendidas se alargaban y estiraban de manera grotesca hasta parecerse inquietantemente a pies humanos, pero descalzos y con dedos demasiado largos, casi como garras. Me agaché para inspeccionarlas y el olor me golpeó antes de que pudiera tocar la nieve. Un hedor rancio a carne podrida y cobre, como sangre vieja mezclada con almizcle animal. No había sangre visible, solo ese olor nauseabundo que flotaba en el aire cristalino. Mi instinto gritó que volviera adentro, que cerrara todo con llave, porque ningún animal en la tierra camina sobre 2 patas y luego sobre 4, cambiando su estructura ósea a voluntad. Esa segunda noche, el viento aullaba con tal fuerza que parecía una voz humana gritando en agonía. Estaba sentado frente al fuego, con una escopeta vieja cargada sobre mis rodillas, cuando lo escuché. No era el viento, era una voz clara, distintiva, que provenía del otro lado de la puerta principal. «Ábreme, hace mucho frío afuera, por favor». Me quedé paralizado, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. La voz no era de un desconocido, era la voz de mi hermano que vivía a 3000 kilómetros de distancia en Florida y que definitivamente no estaría caminando en medio de una tormenta en las montañas. «Vamos, no seas así, déjame entrar», repitió la voz. Pero esta vez hubo un fallo, un glitch en la realidad. El tono cambió a mitad de la frase, volviéndose gutural y profundo, como si 2 cuerdas vocales estuvieran vibrando al mismo tiempo, una humana y otra bestial. Me acerqué a la puerta, temblando, y miré por la mirilla. No había nadie, solo la nieve arremolinándose en la oscuridad. Pero entonces la voz sonó de nuevo, esta vez justo al lado de mi oído, como si estuviera dentro de la habitación conmigo. «Sé que estás ahí». Al tercer día, la tormenta amainó brevemente, permitiendo una visibilidad engañosa. Desde la ventana de la cocina vi a un ciervo parado en el borde del claro, a unos 50 metros de la casa. Era un espécimen magnífico, enorme, con una cornamenta que parecía una corona de huesos secos. Pero algo estaba terriblemente mal en su postura. Estaba demasiado rígido, inmóvil, como una estatua de taxidermia mal hecha. Tomé mis binoculares para observarlo mejor y solté un grito ahogado. El ciervo no me estaba mirando con los ojos de un animal asustado. Sus ojos estaban situados al frente de su cráneo, como los de un depredador, como los de un humano. Y lo peor no era eso, lo peor era su boca. El animal parecía estar sonriendo,
una sonrisa demasiado amplia que estiraba la piel de su hocico hasta rasgarla, revelando dientes que no eran planos para masticar hierba, sino afilados y amarillentos. De repente, el animal se levantó sobre sus patas traseras. No se irguió para alcanzar una rama, simplemente se puso de pie como un hombre, sus articulaciones crujiendo audibles, incluso a esa distancia, y comenzó a caminar hacia la cabaña con pasos torpes y pesados, manteniendo esa sonrisa horrible fija en mi ventana. Cerré todas las cortinas. Clavé tablas de madera que arranqué de los muebles sobre las ventanas de la planta baja. Me convertí en un prisionero en mi propia fortaleza. Pero el Skinwalker, esa cosa ahí fuera, no tenía prisa. Sabía que no tenía a dónde ir. Comenzó a jugar conmigo. Durante horas, golpeaba las paredes en patrones rítmicos. 3 golpes rápidos, pausa, 3 golpes lentos. Se movía por el tejado y podía escuchar el sonido de sus garras arrastrándose sobre las tejas, buscando una entrada, buscando una debilidad. A veces se quedaba en silencio total durante horas, lo cual era peor, porque mi mente comenzaba a llenar los vacíos con los peores escenarios posibles. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si todo esto era producto de la fiebre de cabaña? ¿Y si me había vuelto loco por el aislamiento? Pero entonces, el olor a podredumbre se filtraba por debajo de la puerta, recordándome que el monstruo era real. Encendí la radio de onda corta para pedir ayuda, pero solo recibí estática, hasta que la estática se aclaró y escuché mi propia voz saliendo del altavoz, repitiendo conversaciones que había tenido conmigo mismo días atrás. La cosa me había estado escuchando todo este tiempo, aprendiendo, grabando. La cuarta noche fue la peor hasta ahora. La electricidad parpadeó y finalmente murió, dejándome en una oscuridad absoluta, solo rota por las embrasas moribundas de la chimenea. El silencio de la casa fue roto por un sonido que me hizo orinarme encima del miedo. El llanto de un bebé. Un llanto desgarrador, agudo y necesitado, proveniente de justo afuera de la ventana de la cocina. Sabía que era una trampa. Sabía que era el cambiapieles, imitando un sonido diseñado biológicamente para provocar una respuesta de ayuda en los humanos. Me tapé los oídos, cerré los ojos y empecé a rezar, aunque no soy creyente. «Ayúdame, papá, me duele», cambió la voz, ahora imitando a un niño pequeño. El sonido se movía alrededor de la casa, probando cada ventana, cada grieta. Sentí cómo mi voluntad se erosionaba. La criatura no solo quería matarme, quería que yo me rindiera. Quería alimentarse de mi terror antes de consumir mi carne. Empecé a oír rasguños en la madera, no afuera, sino dentro de las paredes, como si la cabaña misma estuviera infectada por su presencia. El miedo se transformó en una náusea física, un peso en el pecho que me impedía respirar, mientras la temperatura dentro de la cabaña descendía hasta igualar el frío mortal del exterior. Con la linterna temblando en mi mano, decidí que no podía quedarme en la sala principal. Subí al ático, pensando que la altura me daría una ventaja táctica,
o al menos un lugar más difícil de alcanzar. Me senté en el rincón más alejado, apuntando la escopeta hacia la trampilla del suelo. Pasaron horas. Mis párpados pesaban como plomo. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerme, vi algo en el tragaluz del techo. La luna había salido, iluminando el cristal cubierto de escarcha, y allí, presionado contra el vidrio, estaba el rostro. No era el rostro de un ciervo, ni el de mi hermano. Era mi propio rostro, una copia perfecta de mis facciones, pero distorsionada, como si la piel no encajara bien sobre el cráneo de abajo. Los ojos estaban vacíos, negros y sin fondo, y la boca se movía, articulando palabras que no podía oír a través del cristal reforzado. La criatura golpeó el vidrio suavemente con un dedo índice humano, sonriendo esa sonrisa imposible. En ese momento entendí que no importaba si disparaba. No era un animal, era una fuerza de la naturaleza, antigua y malévola, y yo era solo un juguete que ya había aburrido. El sonido del vidrio rompiéndose abajo fue explosivo en el silencio de la noche. Ya estaba dentro. No entró sigilosamente. Quería que supiera que venía. Escuché sus pasos en la planta baja. No sonaban como pies descalzos ni como botas, sino como algo húmedo y pesado golpeando la madera. Plaf, plaf, plaf. Escuché cómo volcaba la mesa, cómo rasgaba el sofá, destruyendo mi refugio sistemáticamente. El olor a ozono y carne podrida subió por las escaleras, llenando el ático, haciéndome arcadas. Apunté la escopeta a la trampilla, mi dedo sudoroso resbalando sobre el gatillo. «¿Por qué te escondes?», susurró la voz, esta vez sin imitar a nadie. Una voz que sonaba como piedras triturándose entre sí. «Ya somos uno». La trampilla comenzó a levantarse lentamente. No disparé inmediatamente. El terror me había paralizado. Vi una mano asomarse por el borde, una mano grisácea, con dedos que tenían demasiadas articulaciones y uñas negras y curvas. Disparé. El trueno fue ensordecedor en el espacio cerrado. La mano desapareció con un chillido que no era de este mundo, una mezcla de risa y alarido de cerdo. Sabía que el disparo no lo había matado, solo lo había enfurecido. No podía quedarme allí. Con una desesperación nacida del pánico puro, abrí la ventana del ático. El viento helado me golpeó la cara, pero era mejor que lo que subía por las escaleras. Salté hacia un montículo de nieve acumulada abajo. El impacto me sacó el aire de los pulmones y sentí un dolor agudo en el tobillo, pero la adrenalina enmascaró el sufrimiento. Me levanté y corrí. Corrí hacia el bosque, hacia la oscuridad, sin rumbo fijo. La nieve me llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una lucha agónica. Detrás de mí, la cabaña brillaba con una luz extraña y pude ver la silueta de la criatura parada en la ventana del ático, observándome irme. No me perseguía, simplemente miraba. Fue entonces cuando me di cuenta de su juego final. No necesitaba atraparme dentro. Me había expulsado a su dominio. El bosque estaba vivo. Las sombras entre los árboles se movían. Los troncos parecían estirarse para bloquear mi camino. Escuchaba sus pasos a mi alrededor, en todas direcciones, a veces a 2 patas, a veces a 4, jugando con su comida antes del bocado final.
He encontrado una pequeña cueva, o tal vez es solo un hueco bajo las raíces de un árbol caído. No siento mis dedos, no siento mis pies. La escopeta se me cayó hace kilómetros. Estoy grabando esto en mi grabadora de voz con la esperanza de que alguien encuentre mi cuerpo y sepa lo que pasó aquí. Pero empiezo a sentir calor. Un calor agradable y reconfortante que sé que es el síntoma final de la hipotermia antes de morir. Y lo escucho acercarse. Los pasos crujen en la nieve justo fuera de mi escondite. Veo 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad. No tengo miedo. Ya no. De hecho, su piel parece cálida. Me dice que no dolerá. Me dice que solo quiere compartir mi piel, que hace frío y que podemos estar calientes juntos. Su voz es mi voz. Su cara es mi cara. Si encontráis esta grabación, no vengáis a buscarme. No soy yo quien os recibirá. Soy Él. Somos nosotros. Y tenemos mucha hambre. Cada pueblo tiene esa historia del chico que fue demasiado lejos. Ese chico ahora está en prisión, muerto o simplemente nunca volvió a ser el mismo. Así es la vida. Pero en esta historia descubrimos que hay un destino alternativo y posiblemente mucho más aterrador para aquel que cree que las reglas son una tontería, encontrarse con seres perturbadores que simplemente no deberían existir. Esta historia es una advertencia para que respetes y temas a la gente de ojos de luna de las montañas Blue Ridge. Crecí en la base de las montañas Blue Ridge, una subcordillera de los Apalaches, en la región de Piedmont, Carolina del Norte. El folclore y las leyendas de mi estado siempre me fascinaron de niño, y mi familia toleraba a regañadientes mi exploración del tema. Dábamos paseos nocturnos por la carretera para ver las luces de Brown Mountain. Una vez condujimos hasta Bear Creek para ver el infame terreno de pisoteo del diablo. A medida que crecía, la historia se entrelazaba cada vez más con las leyendas locales, y esas conexiones siempre despertaban mi interés. En mi adolescencia, exploré cementerios donde estaban enterrados soldados de la guerra civil y navegué por campos de batalla revolucionarios con supuestos avistamientos y apariciones. Fui a una universidad en el sur, especializándome en historia y folclore, graduándome con honores. Hice estas cosas para entender la historia de mi hogar, pero también con la esperanza de que, tal vez algún día, encontraría pruebas de que el folclore era real. No es de extrañar que mi carrera me llevara a ámbitos similares. Soy un historiador público de patrimonio cultural, lo que significa que trabajo para museos y sitios históricos en las Carolinas. Mi especialidad es la historia oral. Básicamente, complemento los artefactos en los museos con historias de ciudadanos comunes que eligen contarme sobre sus vidas. A través de este trabajo he conocido a personas fascinantes. Ethel fue una de esas personas que nunca olvidaré. La conocí en el otoño de 2015. El personal del museo estaba investigando para una exhibición sobre la parcería, un sistema donde los agricultores pobres trabajaban tierras ajenas a cambio de una parte de la cosecha. Y un amigo de la familia sugirió que la entrevistara. La vida era tan difícil bajo esas condiciones que las familias dependían del trabajo de sus propios hijos desde los 4 o 5 años. Ethel rozaba los 93 años cuando la contacté, pero a pesar de su edad, tenía una mente afilada como una navaja. Acordamos hacer la entrevista en su casa, ubicada en lo profundo de la región montañosa del estado. Me emocionó porque significaba que podría aprovechar para quedarme en la cabaña de montaña de mis abuelos durante el fin de semana
La cabaña era una casa de 3 habitaciones escondida en el área de la montaña Grandfather. Tenías que atravesar un camino muy empinado y sin barandillas para llegar. La casa estaba construida sobre un barranco escarpado de unos 6 metros de profundidad, al que llamábamos el desfiladero. El balcón del segundo piso daba directamente a este abismo oscuro. El viernes por la tarde llegué a la casa de Ethel. Estaba sentada en el porche en una mecedora desgastada. Me invitó a pasar y me ofreció té dulce. Ethel tenía una visión increíble sobre la época. Habló de la granja familiar, de cómo recogía algodón desde los 5 años, cuidando los cerdos y las gallinas con sus 7 hermanos y hermanas. En una pausa entre historias pregunté, ¿todos los niños tenían trabajos en la granja? Debe haber sido un poco más fácil con 7 de ustedes compartiendo el trabajo. Ethel hizo una pausa de 1 minuto, mirando hacia la puerta. Como historiador oral, estoy entrenado para dejar que la gente se siente con sus pensamientos, así que esperé. Después de un largo silencio, reflexionó. En realidad, solo éramos 6, no 7. No puedes contar a Clyde. De hecho, nunca volvimos a hablar de Clyde después del accidente. Algo en su silencio me puso nervioso. Esperé unos segundos antes de preguntar. Ethel, ¿puedes hablarme de tu hermano Clyde? Ethel dejó su vaso de té en la mesa, evitando el contacto visual. Es una pena, de verdad. Simplemente no le creyó a papá. O tal vez ese día simplemente no quiso escuchar. No lo sé. Pero se quedó afuera después del anochecer y nunca regresó. El rostro de Ethel mostraba una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Ethel, le dije impulsado por mi curiosidad, realmente me gustaría saber más sobre Clyde, si te parece bien. Me miró con dureza. Pensé que no habías crecido en estas montañas. No conoces las leyendas, dijo secamente. No solo las leyendas, añadió, sino las reglas de lo que la gente puede y no puede hacer, las reglas que mantienen el equilibrio y mantienen a la gente a salvo. ¿Puedes hablarme de esas reglas?, pregunté. Escucha, hijo, hay reglas en estas montañas. No le prestas atención a las cosas, ¿me oyes? Si viste algo, no lo viste. Si escuchaste algo, no lo escuchaste. Solo sigues caminando, lo ignoras. Nunca corres y nunca miras atrás. Clyde lo sabía, todos lo sabíamos. Pero cuando eres joven, simplemente se quedó afuera demasiado tiempo y la gente con cara de luna se dio cuenta. De repente me di cuenta de lo frío e incómodo que me sentía. Fue como si una ráfaga helada hubiera envuelto la habitación. La gente con cara de luna, pensé. No tenía idea de lo que estaba hablando. Ella vio la confusión en mi rostro. Sí, la gente con cara de luna. Estaban aquí mucho antes que nosotros. Los Cherokee tienen leyendas. Solo salen de noche con sus ojos grandes y cuerpos pequeños. Se esconden en las cuevas durante el día y no toleran las faltas de respeto. Si te quedas afuera por la noche y te encuentran, no vas a volver. ¿Y crees que tuvieron algo que ver con la desaparición de Clyde?, pregunté con cautela. Por supuesto que sí, respondió rápidamente. Clyde tenía solo 10 años. Había ido a jugar a una granja vecina, pero tenía que cruzar el arroyo en el fondo del valle y sabía que tenía que volver antes de que el sol se pusiera. Ese día no regresó a cenar. Papá lo buscó con nuestro perro viejo y su escopeta. Recuerdo pensar, esa arma no sirve de nada. La gente con cara de luna lo tiene ahora. ¿Nunca lo encontraron?, pregunté. No, lo buscaron durante 3 días. Luego, encontraron su cuerpo flotando en una de las pozas del arroyo. Dijeron que se había ahogado. Tal vez resbaló y cayó, pero yo sabía la verdad.
Clyde era fuerte. Sabía nadar mejor que cualquiera de nosotros. Fue la gente con cara de luna. Tal vez no siguió las reglas. Podría haber intentado correr. Tal vez tomó un atajo por donde no debía. Tal vez intentó hablarles. Eso es todo lo que se necesita, ¿sabes? Ethel parecía cansada. Poco después, di por terminada la entrevista y me despedí. Mientras caminaba hacia mi auto, me advirtió: «Solo ten cuidado si te quedas por aquí. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las reglas?» Durante el viaje a la cabaña de mi familia, pensé en la historia de Ethel. ¿Qué diablos era la gente con cara de luna? Al llegar, me instalé con una copa de vino y abrí mi computadora portátil. La curiosidad me consumía. Descubrí que las criaturas que Ethel llamaba personas con cara de luna eran en realidad las personas de ojos de luna, una antigua leyenda cherokee. Criaturas con cuerpos pequeños, piel pálida y rostros planos con grandes huecos alrededor de los ojos. Se dice que residen en cuevas durante el día debido a su sensibilidad a la luz y solo emergen por la noche. Incluso hay estatuas desenterradas en la década de 1840 que los representan. Mi investigación fue interrumpida por una llamada de mi madre. Salí al balcón para hablar con ella, con vista al oscuro desfiladero. Le conté la historia de Ethel, las advertencias y lo que había investigado. Ella lo descartó como simple superstición montañesa para asustar a los niños. Un poco molesto por su incredulidad, terminé la llamada. Hacía viento y frío, pero me quedé en el balcón fumando un cigarrillo. Miré hacia el abismo del desfiladero, recordando cómo de niños jurábamos que encontraríamos el otro lado. Sin pensar grité: «¡Hola!» hacia la oscuridad. No hubo eco. Cerré los ojos escuchando el bosque. Al abrir los ojos y mirar de nuevo al fondo del desfiladero, algo captó mi atención. Era una figura pálida, casi iridiscente, moviéndose lentamente en el fondo. Se desplazaba como si caminara, y por momentos podía distinguir una cabeza redondeada. Luego desapareció en un lado del barranco. Me quedé helado. Traté de convencerme de que era un ciervo o un efecto de la luz de la luna, pero ninguna explicación tenía sentido. Entré, cerré la puerta y me serví más vino, intentando distraerme con la televisión. Después de un rato, y con el valor que da el alcohol, decidí volver al porche a fumar un último cigarrillo. Me senté en la mecedora, dándole la espalda al desfiladero. El chirrido de la silla me calmaba. Fue entonces cuando lo escuché. Alguien susurró mi nombre. Mi cuerpo se tensó. El susurro suplicaba, alargando mi nombre durante segundos, como si estuviera sufriendo y necesitara ayuda. Me quedé completamente quieto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pasaron minutos. Estaba a punto de convencerme de que era el viento cuando lo escuché de nuevo. Esta vez fue rápido, fuerte y enojado. Parecía venir de todos los lados del desfiladero a la vez. Me puse de pie de un salto, tirando una mesita, y miré por encima de la barandilla. Lo vi. Ya no estaba en el fondo, sino en el lado opuesto del desfiladero, directamente frente a mí. Era la forma humanoide pálida, pequeña, con cara redonda y agujeros oscuros y huecos en lugar de ojos. Se movía lentamente, paralelo a mi balcón. El pánico me inundó. Abrí la boca para gritar, pero entonces recordé la advertencia de Ethel. Las reglas. No le prestes atención a las cosas. Si viste algo, no lo viste. Si escuchaste algo, no lo escuchaste. Sigue caminando, ignóralo. Nunca corras y nunca mires atrás. Me di cuenta de mi error. Había hablado de ellos en voz alta en el porche. Había gritado hacia el desfiladero. Había llamado su atención. Luchando contra el terror puro, me di la vuelta lentamente, sin correr.
Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Bajé todas las persianas del primer piso y encendí todas las luces. Subí a la habitación principal. Me encerré y cerré las cortinas del balcón que daba al desfiladero. Encendí las 3 lámparas de la habitación. Si odiaban la luz, estaría a salvo. Me acurruqué en la cama y por puro agotamiento me quedé dormido. Me desperté de golpe a las 3:22 de la madrugada. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Las 3 lámparas estaban apagadas. Pero no era un corte de energía. El reloj digital seguía encendido. Lo peor era que la luz de la luna entraba a raudales por la puerta de cristal del balcón. Alguien o algo había abierto las cortinas que yo mismo había cerrado. Presa del pánico, tomé mi teléfono. Tenía 30% de batería. Encendí la linterna y reuní el valor para correr a cerrar las cortinas de nuevo. Me abalancé hacia el cristal, cerré un lado y cuando fui a cerrar el otro, la vi de nuevo. Estaba abajo, en mi porche, junto a la mecedora que yo había ocupado horas antes. Su cuerpo brillaba débilmente, pero su rostro no tenía boca, solo esos enormes agujeros negros mirándome directamente hacia mi ventana. Sabía exactamente en qué habitación estaba. Cerré las cortinas de golpe y me tiré a la cama, llorando incontrolablemente. Me quedé hecho un ovillo hasta que el sol finalmente comenzó a salir. Con las primeras luces del alba, el valor regresó a mí. Miré por la ventana. El porche estaba vacío. Hice la maleta en 2 minutos y bajé las escaleras corriendo. Al llegar al primer piso me congelé. Todas y cada una de las persianas y cortinas que había cerrado cuidadosamente la noche anterior estaban abiertas de par en par. La casa entera estaba expuesta. Era un mensaje. La luz no los detenía. Era solo para demostrarme que podían entrar cuando quisieran. Salí corriendo, me subí al auto y no miré atrás. Llamé a Ethel la semana siguiente. Le dije que no usaríamos las partes de la entrevista donde hablaba de Clyde. No podemos estar hablando de ellos, me dijo con voz grave. No sé si siquiera debí contártelo. Ethel, dije con voz temblorosa, tuve una experiencia en la casa de mis abuelos después de verte. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Luego ella habló lentamente. Si viste algo, no lo viste. Si escuchaste algo, no lo escuchaste. Espero en Dios que solo hayas seguido caminando, que lo hayas ignorado, que no hayas corrido y que nunca hayas mirado atrás. Colgó. Vendimos esa casa años después. Nunca volví a pisar esas montañas. Hoy comparto esto porque no presté atención a los consejos. No entierres el folclore y las leyendas en el cajón de la ficción. A veces, estas historias perduran porque sirven a un propósito importante. Y a veces, son un recordatorio de que compartimos este mundo con seres que exigen que los dejen en paz. O pagarás un precio terrible.